Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta noche. Me alegra mucho poderles saludar por esta vía y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El día de hoy vamos a terminar con el tema ¿Cómo habla Dios en la actualidad? Y yo espero que hasta el día de hoy alcancemos el objetivo de dejar bien en claro cómo habla Dios hoy a su pueblo. Nuestra cita bíblica base es el Evangelio según Juan, capítulo 16. El Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 13. El tema de hoy es la continuación del tema de la semana pasada, cuyo título es Dios habla por medio de su Espíritu Santo. Dios habla por medio de su Espíritu Santo. Dice así, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien, pueden sentarse, hermano. El propósito del estudio de hoy, el propósito de la enseñanza de hoy es que aprendamos que el Señor nos habla el día de hoy por medio de su Santo Espíritu, porque Él envió a su Santo Espíritu para morar en nosotros, para guiarnos a toda la verdad y también para revelarnos lo que haya de acontecer. Solo voy a pedir si me pueden traer un bote con agua, por favor, porque yo creo que no es el mío y estoy un poco malo de la garganta. Gracias. Muy bien. Hermanos, el Señor envió a su Santo Espíritu para que nos hable, para guiarnos a toda la verdad y también para enseñarnos todas las cosas que han de venir. El Señor entonces lo hizo con ese objetivo, envió su Santo Espíritu, de manera tal que nos guíe, como dice Romanos. El que es de Cristo tiene el Espíritu de Cristo y es guiado por el Espíritu de Cristo. El que no tiene a Cristo no es guiado por el Espíritu de Cristo, más bien es guiado por la carne. Gracias. Es guiado por la carne. Así es que entonces el Señor envió a su Santo Espíritu para guiarnos en este tiempo. Ahora bien, quiero aclarar dos puntos. El primero es que nosotros somos una iglesia conservadora y así seguimos siendo. Pero el hecho de ser una iglesia conservadora, al menos yo en lo personal, no me dejo guiar por todos los principios de la teología conservadora, porque a veces los principios de la teología conservadora no encajan con los principios bíblicos. Y con esto digo algo, ¿verdad? El día de hoy estábamos entonando un canto allá, que aquí lo cantamos mucho, es el 378, Noble Sostén. Y el coro del canto es: mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. ¿Sí? Yo una vez lo oí así y dije, ups, el que está entonando ese canto se equivocó. ¿Sí? Porque nosotros aquí estamos cantando, ¿verdad? Normalmente es Jesús el Señor, ¿verdad? Pero cuando yo fui a ver al himnario, el canto es así: es Jesús. Y el Señor está entre paréntesis. Eso quiere decir que es opcional. ¿Sí? Pero nosotros así lo aprendimos. Y a mí me pareció raro escuchar así. Dije, no, esta gente está equivocada. ¿Pero qué no? El que estaba equivocado era yo. Porque en todas las iglesias centroamericanas se canta así como lo canté. Solo nosotros lo cantamos es Jesús el Señor, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo me impresioné de esa manera, y de la misma manera a este tema, de seguro yo he dicho algunas cosas que algunos los han impresionado, porque
La teología conservadora nos ha marcado una línea de pensamiento, pero la línea de pensamiento de la teología conservadora no siempre es bíblica. Y muchas veces la teología conservadora, como lo expliqué en otras ocasiones, lo que hace es tratar de protegerse de todas las barbaridades que se cometen en la teología de los pentecostales. Porque la teología pentecostal viene y hace muchas cosas completamente antibíblicas, y la teología conservadora lo que hace es que para evitar caer en eso empieza a colocar ciertas reglas, ciertas interpretaciones que muchas veces no encajan con lo que dice la Biblia. No estoy diciendo que la teología conservadora es mala. Lo que estoy diciendo es que a veces para sobreproteger a la congregación, para no practicar lo que el pentecostalismo practica, entonces impone ciertas reglas. Entonces, hoy voy a decir algunas cosas que van a parecer raros a algunos, así como a mí me pareció raro el oír el himno, ¿verdad? Entonado de esa manera, pero al final el que estaba equivocado era yo. Entonces, hoy nosotros vamos a ver que nuestro Dios habla para guiarnos a toda la verdad, que fue lo que vimos la semana pasada, pero hoy vamos a ver que Él nos habla para guiarnos a toda la verdad, y también nos habla para hacernos saber lo que ha de acontecer, lo que ha de venir. ¿Sí? Y entonces, en el pasaje que acabamos de leer, leímos que nuestro Señor dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad y nos iba a hacer saber las cosas que habían de ocurrir, ¿verdad? De que habían de venir. Pues entonces, antes de poder explicar un poquito la manera en que el Señor habla, déjenme decirles que nosotros como conservadores hemos recibido doctrina conservadora aplicada a algunos versículos que en realidad cuando nosotros ya hacemos una exégesis sin prejuicios conservadores, entonces vamos a ver que la palabra del Señor en realidad nos está guiando por otro lado. Por ejemplo, Juan 16:13, que es nuestra cita bíblica base. Juan 16:13, que es nuestra cita bíblica base, dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien, aquí está hablando el apóstol Juan, está narrando, está escribiendo, ¿verdad? Lo que nuestro Señor Jesucristo está relatando en ese momento. Y nuestro Señor Jesucristo habla acerca de qué era lo que iba a pasar cuando viniera el Espíritu Santo, que Él nos iba a guiar a toda la verdad y nos iba a hacer saber las cosas que habrían de venir. ¿Sí? Entonces, nosotros como teología conservadora, como iglesia conservadora, utilizamos este pasaje interpretándolo así precisamente para protección. Algunas corrientes conservadoras dicen que esta conversación que tuvo el Señor aplica solamente para los discípulos que estaban escuchando en ese momento, para que ellos entonces escribieran en la palabra, y entonces ya la palabra es la verdad, y entonces de ahí entonces nosotros para conocer la verdad tenemos que ir a la palabra. ¿Sí? Entonces, esa es una postura. Es decir, que las cosas que se habrían de saber de las que iban a pasar, el Señor solamente se las reveló a los apóstoles, a los discípulos, para que ellos lo escribieran en los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el problema con este tipo de interpretación? El problema de este tipo de interpretación es que limita eso de la revelación de la verdad únicamente a los apóstoles, porque era lo que estaban ahí. Recordemos que en este momento nuestro Señor Jesucristo está próximo a ser ejecutado. Él ya está conversando con ellos, su última conversación, y entonces les dice, ¿verdad? Vean, cuando venga el Espíritu, entonces él les va a revelar toda la verdad, ¿sí? Y los va a guiar y les va a hacer saber las cosas que han de venir. Entonces, el problema, si yo lo interpreto de esa manera, es que entonces yo estoy limitando el hecho de que el Señor guía toda la verdad solamente a ese grupo. Es decir, que el día de hoy el Espíritu Santo no me puede guiar a mí personalmente hacia algún momento a través de los impulsos que vimos la semana pasada. Entonces, eso no es así.
El Espíritu de Dios está en nosotros precisamente para guiarnos. ¿Por qué? Porque en Romanos el apóstol Pablo nos dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios es porque es de Cristo. El que no es guiado por el Espíritu de Dios no tiene a Cristo. Y el Espíritu de Dios me guía hacia toda la verdad. Entonces yo no puedo venir a pensar que exclusivamente a ese grupo el Señor les estaba hablando para que lo escribieran y que la verdad llegara a mí. No, el día de hoy el Señor me guía porque Él tiene una relación personal conmigo. Él mora en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo y Él me guía hacia toda la verdad. Entonces ese tipo de interpretación no aplica definitivamente. ¿Sí? Además, si eso fuera así, déjeme decirle que no todos los escritores del Nuevo Testamento estaban presentes cuando Jesucristo estaba hablando ahí. No estaba Lucas, tampoco estaba Pablo. Lucas no estaba, Lucas no es apóstol. Lucas es un doctor que hizo una investigación, escribió, redactó lo que es el evangelio de él y el libro de Hechos. Lucas no estaba ahí. Entonces lo que escribió Lucas no es verdad. Me explico. Por eso es que cuando nosotros hacemos una interpretación o damos una posición, tenemos que pensar en las consecuencias de lo que estamos diciendo. Porque entonces, si no, yo no le creo a Lucas. ¿Y por qué entonces el libro de Lucas está ahí? Si él no estuvo ahí. Tampoco Pablo. El mismo apóstol Pablo dice, yo fui tomado como un abortivo, como el último. Y lo que escribe Pablo es palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo dice, yo también tengo el Espíritu Santo. Entonces, no aplica una enseñanza como esa. Otro versículo, 1 Corintios 13, 8 al 12, que fue lo que hablé al principio. Está hablando acerca del amor. Y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, pongan atención a esto perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, ¿verdad? Mas cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ese es un versículo que nosotros los conservadores, la teología conservadora utiliza para decir que hoy el Señor habla única y exclusivamente por su palabra. ¿Por qué? Porque cuando viniera lo perfecto, entonces todo lo demás se iba a acabar. ¿Qué es lo perfecto según esta interpretación? La Biblia. La Biblia. Entonces le dice, no, mire, Dios ya no habla más que por su palabra. ¿Por qué? Porque ya está lo perfecto. La Biblia es lo perfecto. Y como lo dije hace 2 semanas, eso fue, digamos, otra vez lo digo, ¿verdad? Para protegerse de lo que el neopentecostalismo estaba practicando, porque el neopentecostalismo había levantado supuestamente a hablar unas lenguas, decir, denigrando lo que en realidad es el don de lenguas, ¿verdad? Con balbuceos. Y entonces, ¿qué hicimos? Lo hicieron los conservadores, no, y ya las lenguas se acabaron porque lo perfecto ya vino. Y yo lo decía la otra vez, yo no tengo necesidad de forzar un pasaje para poder establecer que lo que practican los pentecostales no son las lenguas de las cuales se habla la Biblia. No lo es. ¿Por qué? Porque las lenguas, como lo dije en su momento, las lenguas fueron la primera explosión que Dios utilizó para que el evangelio llegara a diferentes oídos de diferentes idiomas. Y practicar lo que hoy se practica en el neopentecostalismo es, como les digo, denigrar lo que en realidad el don de lenguas es. Porque por el don de lenguas, hoy el evangelio se conoce en muchos lados. Lo que sucedió ahí, según lo que narra Hechos 2, hermanos, eso fue un gran milagro que tuvo el efecto contrario de lo que sucedió en Babilonia. En Babilonia hubo confusión de lenguas, ¿sí? Confusión de idiomas. Aquí todo mundo escuchó el evangelio en su lenguaje, se retiró y los que estaban aquí llegaron a sus casas y predicaron el evangelio. Por eso digo, entonces, yo no tengo necesidad de eso. Lo perfecto que dice aquí no es la Biblia. No es la Biblia. ¿Qué es lo perfecto? La palabra que usa el apóstol Pablo para decir lo perfecto es la misma palabra que utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba colgado en la cruz. Él dijo, consumado es. Tetelestai. La palabra original es teleios, que quiere decir consumado, completado. ¿Sí? Entonces, de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es,
Va a llegar un momento donde toda la historia de la humanidad será completada y entonces ahí ya no va a haber más, no va a haber necesidad de dones. Y yo entonces, después de eso, voy a ver al Señor cara a cara. Por eso yo leí todo el pasaje. Porque si yo no puedo sacar ese pasaje de contexto y decir, eso perfecto es la Biblia, cuando que lo que sigue me está diciendo que cuando eso perfecto llegue, yo voy a ver al Señor cara a cara. ¿Usted ya vio al Señor cara a cara? ¿No? Eso va a suceder en el día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso no ha sucedido todavía. Además, si eso fuese así, déjeme decirle que hubo mucha gente que no leyó lo perfecto. ¿Por qué? Porque el último libro de la Biblia se escribió entre el año 95 y el año 100 después de Cristo. ¿Sí? Entre ese periodo y el año más o menos 325, hasta el 325 fue donde se documentó lo que usted hoy tiene como Biblia. Hasta el año 325. ¿Qué pasó antes entonces? ¿Cómo habló el Señor? Si la gente no tenía la Biblia. Aparte de eso, hoy la gente cuando se pone a interpretar, no se pone a pensar que en aquel tiempo la gente no tenía libre acceso a la Biblia. No había imprenta, hermanos. Hoy usted agarra una Biblia, va a comprarla o le puede ir a sacar una fotocopia. No había fotocopiadora. Antes estaban los escribas, ellos eran los encargados de sacar las copias. ¿Y saben cuántos ejemplares habían? Eran pocos los que había. Entonces, yo no puedo decir que eso era lo perfecto, porque entonces ahí me meto a problemas. Porque entonces lo perfecto no estaba accesible a toda la gente. ¿Sí? Entonces lo perfecto no es la Biblia. Lo perfecto es el momento cuando yo me encuentre con mi Señor. Porque la palabra que dice ahí cara a cara, dice que el apóstol Pablo no es un escritor grecorromano oriental del siglo XXI. El apóstol Pablo era un rabino judío, que cuando escribió cara a cara, él lo que escribió ahí fue rostro a rostro. ¿Sí? A nosotros se nos tradujo cara a cara, pero ahí dice rostro a rostro. Es la palabra panim al panim en hebreo. Cuando usted oye a un hebreo decir panim, usted está oyendo que él está hablando de la esencia de la persona. Es decir, cuando habla de rostro, está esta parte de aquí enfrente, pero él está viendo hasta mi interior. ¿Sí? Entonces, cuando se dé eso de panim al panim, es porque yo voy a estar delante de Dios. Él obviamente conoce mi esencia, pero en ese momento yo voy a conocer la esencia de Dios y voy a saber cómo fui conocido. Eso no ha pasado todavía. Entonces, yo no puedo decir que que eso ya pasó y que eso sucedió con la Biblia. Por eso es que entonces yo siempre digo, el problema de la teología occidental es que utiliza el Antiguo Testamento nada más como referencia, porque si lo utilizamos como el principio del libro, no vamos a caer en esos errores. Entonces, eso perfecto no es la Biblia. Eso perfecto es el momento de la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Última visita, Hechos 2, del 17 al 21, que es lo que vamos a utilizar hoy mucho. Hechos 2, 17 al 21. Está hablando el apóstol Pedro. Después de que se manifestó el Espíritu Santo, cuando él fue derramado. Y dice así, está el apóstol Pedro. Voy a leerlo aquí en la Biblia, lo tenía anotado, pero si quiero. Hechos 2. Se dio el estruendo, ¿verdad? El estruendo, vino el Espíritu Santo, y entonces la gente que estaba ahí decía, estos están borrachos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban hablando, según ellos estaban hablando cosas sin sentido, pero ellos estaban hablando en otros idiomas. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Si usted va al libro del profeta Joel,
capítulo 2, usted va a ver lo que está diciendo Pedro ahorita. Y Pedro dice, ¿qué es lo que profetizó Joel? Derramaré, pero y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sí? Y entonces eso a nosotros los conservadores nos choca. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido que Dios no habla nada más que por su palabra. Ya no habla ni por profecía, ni por visiones, ni por sueños. ¿Sí? Y entonces, el apóstol Pedro está ahí y está diciendo, hermanos, esto que ustedes están viendo ahorita es el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Sí? Porque el Señor prometió derramar su espíritu, y cuando derramara su espíritu, entonces iban a haber profecías, los jóvenes iban a tener visiones y los ancianos sueños. Entonces, si un conservador me dice, que yo soy conservador también, ¿verdad? No se preocupen que yo no he dejado de ser conservador. Si un conservador me dice, hermano, eso ya no se da, entonces yo le voy a preguntar, dígame qué versículo bíblico está utilizando usted para decirme que eso ya se terminó. Búsquemelo, porque usted no me va a venir a inventar cosas, ni me va a venir con supuestos teológicos. Si así como dice el apóstol Pedro que eso es el cumplimiento, tendría que haber otro versículo que diga, hasta aquí llegó lo que Pedro dijo que se estaba cumpliendo. Pero ¿sabe qué? No hay versículo. Y yo le reto, y a quien me está oyendo, búsqueme un versículo donde diga, esto se acabó. No hay. Los postulados que yo mencioné anteriormente, precisamente es para tratar de evitar, digamos, el circo del neopentecostalismo. ¿Por qué? Porque los pentecostales todos los días sueñan. Y el problema es que toman eso de visiones y sueños, ¿sí?, y profecías para sustituir lo que la palabra del Señor dice, porque arman doctrina de eso. ¿Me explico? Entonces, los conservadores, para evitar que nosotros caigamos en ese error, lo que hacen es, no hay profecía, no hay visiones y no hay sueños. Todo eso se acabó. Otra vez le digo, y cuando alguien le diga así, dígale, dame tu versículo bíblico. A mí una vez una persona me dijo, hermano, nosotros no nos guiamos por sueños. Deme su cita bíblica. Démela, sáquela. No hay. Simplemente son postulados teológicos. Entonces, ahora, hay ciertas argumentaciones para decir que no hay visiones, sueños y profecías. ¿Cuáles son los argumentos de nosotros los conservadores? Que esto se cumplió a plenitud del día de Pentecostés. Solo ese día se cumplió la profecía de Joel. ¿Sí? Y para los ancianos eran sueños, porque como los ancianos ya estaban viejitos, ellos anhelaban grandemente ver ese momento, y sus sueños se cumplieron. Esos anhelos se cumplieron. ¿Sí? Y para los jóvenes eran visiones, porque los jóvenes no habían tenido sueños porque estaban jovencitos, y entonces para ellos eran visiones. ¿Sí? Otros argumentan que esto se cumplió parcialmente el día de Pentecostés, es decir, el Espíritu se derramó, pero las visiones, la profecía, las visiones y los sueños se van a cumplir hasta en la tribulación o cerca de la tribulación. Esas son las teologías que nosotros manejamos. Otros argumentan que toda la profecía se va a cumplir en la tribulación. Otros argumentan que la profecía no fue dada a la iglesia, sino que fue dada al pueblo de Israel. ¿Sí? Bien, ¿qué decimos al respecto? Bueno, primero, para responder el primer punto, hermanos, el que escritor de la Biblia, o sea, Joel, no era un escritor grecorromano occidental del siglo XXI. Hoy es que usted va a oír a la gente decir, sí, persigue tus sueños, ve tras tus sueños, ¿verdad que sí? Por sustituirlo por los anhelos, ¿correcto? Pues eso es lo que se está tratando de hacer, de contextualizar
la palabra sueños a lo de hoy. Cuando la gente dice, mi sueño es ser un gran empresario. ¿Me explico? Por decir mi anhelo es ser un gran empresario. No es eso lo que está diciendo. Por favor, el escritor es un hebreo, no del siglo XXI, sino de siglos atrás. ¿Sí? Entonces, no hay tal cosa que sean el cumplimiento de los sueños de los ancianos que anhelaban ver eso. En segundo lugar, los que argumentan que se cumplió parcialmente, déjenme decirles lo siguiente. Si eso hubiese sido cierto, ¿sabe cómo hubiera dicho el apóstol Pedro? El apóstol Pedro hubiera dicho, porque él se paró, ¿verdad? Y él hubiera dicho, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, lo cual está sucediendo aquí, una parte y la otra parte más adelante. El apóstol Pedro no dice eso. El apóstol Pedro dice, este es el cumplimiento, hoy se está cumpliendo. ¿Sí? El asunto es que pensar que el derramamiento del Espíritu Santo fue un evento es un grave error. El derramamiento del Espíritu Santo es una era, una era. Cuando yo di las fiestas, las 7 fiestas, yo hablé que está la fiesta de Pentecostés y después está la fiesta de las trompetas. ¿Se recuerdan? Pentecostés, baja el Espíritu Santo, trompetas, la iglesia es arrebatada. Es en esa era que estamos nosotros. Entonces, en esta era, ¿qué va a pasar? En esta era van a haber profecías, visiones y sueños, y también en este periodo de tiempo se va a producir fenómenos astronómicos, ¿verdad? Como que la luna se va a oscurecer, se va a poner roja, el sol se va a oscurecer, y todo lo que dice ahí el apóstol Pedro en la profecía. Entonces está hablando de una era, de un periodo de tiempo, que es el periodo de tiempo que estamos viviendo nosotros. Entonces, hermanos, la profecía de Joel no es un evento, es una era. Pero también hay quienes, respondiendo a quienes dicen que la profecía fue dada al pueblo de Israel y no a la iglesia, déjeme decirle que la teología del reemplazo es una farsa. Yo lo he dicho varias veces. ¿Cuál es la teología del reemplazo? La teología que dice que el Señor hizo a un lado a Israel y hoy es la iglesia, ¿sí? El pueblo de Dios. Eso es falso. No hay un solo versículo que apoye eso. ¿Sí? Eso lo dijo Ignacio de Antioquía, más o menos por el año 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él era un antisemita. Y recuérdense que cuando yo di el tema, la salvación viene de los judíos, yo expliqué que lamentablemente muy temprano en la historia de la iglesia occidental lo que hizo fue sacar a los judíos y empezar a perseguir a los judíos. Y hasta el día de hoy, y lo digo claramente, si la teología grecorromana occidental pudiera sacar a los judíos de la historia bíblica, lo haría. Y como no pudieron, ¿sabe qué se inventaron? La teología del reemplazo. Israel para allá y hoy es la iglesia. Eso es falso. No hay un solo versículo. Lo que han hecho es que han forzado Gálatas 6:16, Romanos 2:29 y Romanos 4:12 para dar a entender que la iglesia es el pueblo de Dios. ¿No es así, hermano? Porque la iglesia es el Israel espiritual. Hermanos, en serio. Eso no es cierto. La iglesia no es el Israel espiritual. Siempre he dicho, Israel es uno. Es uno. Y sabe una cosa, nosotros, como dice Romanos, nosotros fuimos injertados. ¿Sí? Es decir, por aquello que usted se sienta la mamá de los pollitos, porque así es la teología occidental, nosotros somos la iglesia, el pueblo de Dios. Israel está por allá. Déjeme decirle una cosa. El apóstol Pablo dice, tú que eres gentil, no te crezcas ante ellos. ¿Por qué? Porque ellos son del olivo original. Tú eres del olivo silvestre. Tú estabas perdido. Y yo te hice el favor de tomarte de aquí e injertarte en el Israel.
Y es más fácil que yo pueda reinsertar a aquellos que son de la misma planta y yo te saco. Por eso es que no te tienes que creer. Eso lo dice el apóstol Pablo, lo dice. Y hoy, ¿qué oye usted desde los púlpitos? La iglesia es el pueblo de Dios. Israel está hasta allá. Momentito. Agradecidos deberíamos de estar porque Israel se puso duro de corazón. Porque si ellos no se hubieran puesto duros de corazón, nosotros no estuviéramos salvos. ¿Ok? Entonces, la teología del reemplazo es una falsedad. No hay tal cosa que la iglesia es el pueblo de Dios hoy y que ya sustituyó a Israel. Eso no es así. Israel es uno y nosotros seguimos siendo Israel. Ese Israel de Dios lo seguimos siendo porque ahí nos injertó Dios siendo olivo silvestre. Además, algunos dicen, no, es que esa profecía es para el pueblo de Israel. Mentira. ¿Sabe por qué es mentira? Porque si eso hubiera sido así, entonces el Espíritu de Dios no se hubiera derramado a los gentiles. Pero si nosotros vemos la secuencia de cómo Dios se manifestó derramando su Espíritu, ahí en Hechos 2:4 fue a los israelitas. Ahí estaban los apóstoles, los discípulos. Pero en Hechos 10:44 se da exactamente lo mismo con los gentiles, Pedro y Cornelio. ¿Sí? Entonces, para ellos también era el derramamiento del Espíritu Santo, para los gentiles. Y todavía rematando, ahí en Gálatas, cuando el apóstol Pablo va a Éfeso, según lo relata Hechos 19:5, también se derrama el Espíritu. O sea, si alguien le dice a usted, mire, esta cita bíblica era para los israelitas, eso es mentira, porque el Espíritu de Dios se derramó para israelitas y para gentiles. Y si alguien viene y le dice, mire, la iglesia el día de hoy es el Israel espiritual y Israel está por ahí, dígale, deme un versículo bíblico. Deme un versículo bíblico donde diga claramente que Israel fue desechado y que la iglesia tomó su posesión. Más bien, ¿sabe qué va a encontrar? En Romanos 11:2. Leámoslo. Romanos 11:2. Romanos 11:2. ¿Cómo dice Romanos 11:2? No ha desechado Dios a su pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? De Israel. Entonces, cuando alguien venga y le diga a usted, no, es que la iglesia ocupó el lugar del pueblo preferido de Dios y ahora Israel está por allá, entonces pregúntele, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 11:2 que Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció? Explíquemelo. Ahí le dice, explíquemelo. ¿Y sabe qué? No le va a responder. Porque son postulados teológicos, no son postulados bíblicos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que interpretar la Biblia como corresponde. Entonces, hermanos, después de todo este preámbulo, nos preguntamos, ¿el Señor habla hoy, como lo dice Hechos? Ahí en Hechos, lo que estamos revisando ahorita. Hechos 2, del 17 al 21. Lo voy a volver a leer, por aquello de que alguien... Hechos 2. Dice así, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Muy bien. Entonces pregunto, ¿habla el Señor por profecía, por visiones y por sueños el día de hoy?
no hay pasaje bíblico que me diga que no. No hay un solo pasaje bíblico. Ahora bien, ¿por qué tenemos que tener cuidado? Porque sí habla de esa manera. El problema es, como les digo, caer en el error de sustituir lo que supuestamente alguien tuvo de visión, lo que supuestamente alguien soñó, lo que supuestamente alguien profetizó como base fundamental para la fe. No, eso no puede darse. Si alguien hace eso, entonces está mal. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Esa no la podemos mover. Es decir, si alguien viene y me dice, hermano, es que fíjese que yo tuve una visión y sucede que yo soy Jesucristo. ¿What? Le voy a decir yo, ¿verdad? Y es que hay gente que hace eso. Por ejemplo, anda por ahí una señora que dice que ella es Melquisedec Lisbeth, que ella es Jesucristo mujer. No, en serio. ¿Y sabe qué es lo más triste? La siguen y le creen. ¿Sí? O alguien pueda venir por ahí diciendo, hermano, yo tengo una profecía para usted. Dice el Señor que usted se tiene que casar con fulano de tal, a una hermana, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces la hermana dice, es que él es el siervo del Señor, él es el profeta de Dios, y entonces va y se casa. Sí, no es así, hermano. ¿Por qué? Porque si usted y yo tenemos al Espíritu de Dios, y si el Señor quiere que usted se case con una persona, el Señor se lo va a decir a usted. Entonces, cuando alguien le diga, dice el Señor que te tienes que casar conmigo, decirle al Señor que me lo diga, porque él y yo tenemos buena comunicación. ¿Sí? Porque eso es falso. Y hermanos, esa falsedad se ha movido y lamentablemente mucha gente ha salido herida. Pero es gente gente que, digamos, no tiene el cuidado de dejarse llevar por la palabra del Señor. Yo explicaba el día miércoles que hubo un caso muy sonado ahí en República Dominicana, donde un pastor decía que su semen estaba ungido. Sí. ¿Y sabe qué? Los esposos le llevaban a sus esposas, porque ellos querían recibir la unción del pastor. ¿En serio? Aunque parezca irrisorio. Ese fue un gran caso mediático ahí en República Dominicana. Al final, al pastor lo metieron preso. Porque media iglesia eran sus hijos. Sí. Y entonces, hermanos, eso es insensatez, por favor. ¿Cómo es posible que yo voy a sustituir el fundamento de fe por argumentos tan vacíos, espurios y perversos como esos? Por eso le digo, no le crea a alguien que venga y le diga, dice el Señor tal cosa. Usted también es hijo de Dios y usted tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue puesto en nosotros para guiarnos a toda la verdad. Y si el Espíritu de Dios está en usted, el Espíritu de Dios le va a hablar a usted. No tiene por qué esperar que otro le venga a hablar. ¿Sí? Porque el don de profeta del Antiguo Testamento es muy diferente al don de profeta de aquí. ¿Sí? Aquel era un ministerio. Y yo por eso cuando yo veo un profeta, de los pseudo profetas de hoy, y yo leo la historia de los profetas bíblicos, yo siempre digo, estos pobrecitos, ¿por qué? Lo que le pasó a Isaías. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Isaías? ¿Sabes qué, Isaías? ¿Te vas a desnudar? ¿Sí? Te vas a desnudar y te vas a poner una palanca aquí con piedras y vas a andar desnudo en la calle. Así le dijo. Y cuando te pregunten por qué andas desnudo, decirles, así dice el Señor, porque ustedes se han desviado de mi voluntad, así van a andar ustedes como esclavos en medio de los pueblos que los van a tomar. Oh, sí. Yo quiero ver a los profetas de hoy. En serio. A ver si andan desnudos por ahí. No lo van a hacer. Porque es fácil decir, dice el Señor. Y hay quienes le creen. Entonces,
eso es bien delicado. Pero es la profecía que el Señor, de la que se está hablando, es una profecía que edifica, que exhorta y que consuela. De esa profecía. Vamos a 1 Corintios 14:3. Primera de Corintios 14:3. Dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Está hablando el apóstol Pablo acerca de los dones espirituales para la iglesia. Entonces, si alguien va a profetizar, va a tomar en primera instancia la palabra del Señor para ir y buscar cómo edificar, para predicarle a alguien para edificar. Lo puede hacer a través de la palabra o a través del don de ciencia que yo expliqué la semana pasada. ¿Sí? ¿Qué es el don de ciencia? El Señor viene y revela en algún momento, ¿sí? El Señor viene y revela en algún momento alguna información a alguien que le va a servir para edificar, para guiar, para exhortar a las personas. Entonces, así se maneja la profecía. No es simplemente para dar un espectáculo de que el Señor está hablando. Es decir, el Espíritu Santo, hermanos, hace que cada uno de nosotros profeticemos para edificar. Cuando usted comparte la palabra del Señor, usted está profetizando. Cuando usted usa el don de ciencia, si es que lo tiene, o en algún momento el Señor le revela algo para ayudar a alguien, entonces el Señor, usted está profetizando, perdón. ¿Sí? De eso se trata. Porque el profeta es aquel que habla la palabra de Dios. Y la palabra de Dios puede ser revelada a través de la misma palabra de Dios o a través del don de ciencia, como lo digo. Entonces, el Espíritu Santo hace que nosotros nos edifiquemos los unos a los otros. Esa es la profecía. Fundamento, la palabra. No podemos salirnos de la palabra. Porque si nos salimos de la palabra, entonces caemos en errores. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de ser morada del Espíritu Santo. Y los del Antiguo Testamento, los de la historia del Antiguo Testamento, anhelaban el hecho de vivir estos días. Porque allá no había Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo venía sobre personas escogidas. Hoy, sobre toda carne que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo es derramado y es el sello de la garantía que le pertenece a Cristo. Y entonces el Señor va a empezar a guiar a esa persona a través de guiarlo hacia toda la verdad. Por medio de la palabra principalmente. Y luego, auxiliándose de los dones que el mismo Espíritu reparte en la iglesia, el Señor también guía a su pueblo. Y por eso decía, el día de hoy, ¿hay profecía? Sí, indudablemente. No como lo que supuestamente se ve. No como toda esa falsedad. No como todo ese circo, por el cual mucha gente ha sido lastimada. El Señor entonces dice ahí en Hechos 2:17, que también Él iba a hablar por medio de visiones. ¿Qué es una visión? Una visión es un éxtasis que se tiene en el cual el Señor muestra algo que pasó, algo que está pasando o algo que pasará. Y lo muestra con imágenes, como una película, como un sueño. ¿Algunos de aquí han tenido sueños alguna vez? ¿Sí? Algunos no, ¿verdad? Algunos no sueñan.
Pero muchos sí tenemos, muchos soñamos, ¿no? De seguro se come la vaca completa y en la noche está soñando que la vaca lo está persiguiendo, ¿sí? Eso, eso pasa normalmente, ¿no? O se come ahí no sé cuántos pescados, no sé cuántos camarones y después siente que una ballena se lo quiere comer. Así es la cosa. ¿Sí? La gente ha soñado. Pues déjeme contarle que el Señor en este tiempo podría ser que hable por medio de visiones y por medio de sueños. Podría ser. Esto no es muy frecuente. Y si el Señor lo da, no es para alterar su palabra, no es para alterar el fundamento de la fe, sino es para guiarnos personalmente en alguna circunstancia crítica o crucial que nosotros estemos pasando. No es obligatorio, no es necesario, ¿sí? Sino que simplemente el Señor a veces lo revela. A veces no. A veces algunos sí, a veces algunos no. ¿Sí? No es la regla, porque el Señor reparte los dones por medio de su Espíritu Santo como Él quiere. Obviamente, el hecho de tener visiones y tener sueños no están descritos dentro de los dones ahí en 1 Corintios, pero el libro de Hechos nos dice que mientras que el Espíritu de Dios esté aquí, porque ya vimos que es una era, entonces el Señor puede revelarse de esa manera, puede comunicarse de esa manera con alguna persona. Pero eso sí, otra vez lo digo, no para asuntos de gloria para la persona, sino de pronto para auxiliarlos en algún momento determinado. Y, por ejemplo, yo he tenido un par de visiones en los 20 y resto de años que he tenido como cristiano. Lo he contado varias veces. Y como conservador, a mí no me preocupa que la gente diga, uy, el hermano dice que es conservador y ha tenido visiones. Porque yo estoy viviendo mi evangelio. ¿Sí? Yo les he comentado que cuando mi esposa tuvo a mi primera hija, a Pamela, ella se desvació y yo la llevé al hospital y el médico me dijo, si 5 minutos más tarde me traes a esta mujer, no te la recibo, porque ya viene más muerta que viva. Gracias a Dios me la rescató y me dijo, si vas a tener un segundo hijo, tiene que ser de muchísimo cuidado. Es mejor, no tengas. ¿Sí? Quédense solo con una. Bueno, pero ahí va don César, ¿verdad? No era cristiano, ¿no? Y mi esposa queda embarazada de mi segundo hijo, César, de mi tercer hijo, segundo con mi esposa. Y entonces quedó embarazada. Hermanos, fue algo bien complicado, ¿verdad? Al final, gracias a Dios, todo salió bien. Mi hijo nació a los 8 meses porque estaba bien complicado el asunto. Y cuando terminando de nacer César, el médico dijo, opere a su esposa porque si vuelve a tener otro hijo, ella se va a morir. Mire, seguro se le muere. Así, segurito. No hay, digamos, posibilidades. Es seguro que se le va a morir. Y entonces le digo a mi esposa, ¿verdad? Bueno, mi amor, te vas a tener que operar. Entonces me dijo mi esposa, mira, ¿por qué no te operas vos? Y yo le dije, ¿qué? No, no encajaba ahí, ¿no? La ecuación no cuadraba, ¿no? Y en esa discusión estábamos cuando sale embarazada de José Pablo. Y el médico dijo, yo le dije, tu esposa se va a morir. Mire, es seguro que se va a morir. Ahí yo ya era cristiano. Cuando César nació, yo no era cristiano. Yo me hice cristiano como 3 meses después de que nació César. Y hermanos, cuando el médico me dijo así, yo pasé día y noche clamando al Señor. Yo oraba hasta quizá unas 4, 5, 6 horas al día, de rodillas, de madrugada. Señor, déjame a mi esposa viva. Déjame a mi esposa viva. Sí, era una etapa bien complicada. Y mi suegrita, ¿verdad? Que yo la quiero mucho, ya no está. Y tenía razón, ¿verdad? Porque me decía, mire, usted no quiere a mi hija. Y ya ve, me la embarazó y se va a morir. Yo todavía sí, ¿verdad? Dándole más asunto, más problema al asunto. Y yo clamé al Señor.
A los 3 meses, hermanos, exactamente a los 3 meses que yo estaba clamando, orando, llorando delante del Señor, yo una mañana estaba orando cuando ¡pam! Yo vi el nacimiento de mi hijo. Yo estaba despierto, yo vi cuando nació mi hijo José Pablo. Y por eso le digo, a mí no me importa que me diga que soy conservador, yo lo vi. Y yo vi cómo nació mi hijo. Listo. Después se me apagó todo y el Señor me hizo entender que así iban a ser mis hijos. ¿Sí? El día que nació mi hijo José Pablo, pues fue una clínica particular. Hermanos, habían como 3 médicos para tener a mi esposa y habían como 2 pediatras. Es que era toda una comitiva, porque es que para que no se muriera la señora, ni el niño. Y yo, tranquilito, así en una silla sentado. Y todos los médicos, y mi suegra se me quedaba viendo así como quien dice, y este no tiene corazón o qué, no. Pero yo estaba tranquilo, jugando con mis hijos. ¿Por qué? Porque el Señor me había dicho que mi hijo iba a nacer. Cuando nació mi hijo, dio el grito, bendito sea el Señor, ya nació. ¿Sí? Y se llevaron a José Pablo, le hicieron no sé cuántos análisis, como hasta las 2 horas no lo llevaron, porque médico por aquí, que chequeo por allá, que todo por aquí. Y cuando vinieron, miren, el niño está altamente saludable y su esposa muy saludable, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces le dije al médico, mire, opéremela de una vez, por favor, porque para que ya la discusión ya se acabe, ¿no? ¿Sí? Mi hijo nació, pero yo lo vi. Entonces, ¿por qué el Señor me lo reveló? ¿Porque soy especial? No. Él lo reveló porque Él quiso revelarme. Ahora, desde entonces, ¿he tenido alguna otra visión? Quizá una vez más, pero no es la regla. Eso no es para que usted vaya hoy y le diga, Señor, como tú le diste una visión, hermano César, yo quiero que me muestres qué me voy a comer mañana. Si mañana voy a comer la vaca o me voy a comer el pollo. No, no es eso. Ese es el problema del neopentecostalismo. Que creen que eso es regla. Que creen que eso es obligación de Dios estar dando visión. ¿Sí? De igual manera los sueños. Cuando el Señor habla por medio de sueños es para algo personal, es algo que el Señor trata con usted, no es algo para que usted salga y diga, dice el Señor que como me dio un sueño de que yo soy el super mega ultra apóstol, ahora todos se tienen que rendir ante mí. ¿Sí? No. Pero el Señor muchas veces hace uso de los sueños. ¿Sabe por qué? Porque los sueños pueden ser de 3 fuentes. De la mente humana, de Dios y del enemigo. ¿Sí? Si usted tiene un sueño de una de esas 3 fuentes, bien. De pronto usted está con algún problema, está repensando, pensando y repensando en algo y se duerme y sueña de eso. Esa es su mente. Pero Dios de pronto quiere darle algo. Quiere decirle, mira, algo va a pasar. O mira, esto está pasando. Bueno, mira, yo te voy a usar. Yo les he dado testimonio aquí que el hecho de ser pastor, y yo lo digo y no lo voy a callar, porque fue a través de un sueño que el Señor me confirmó que yo iba a ser pastor de estas 2 iglesias. Sí. Yo vi a Jesús. Yo vi a Jesús en mi sueño, donde Él me dijo, bienvenido, y me dio un gran abrazo. Y yo desperté y me enojé, ¿verdad? Porque yo lo quería seguir abrazando. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que el Señor le vaya a confirmar por medio de eso, de un sueño. ¿Sí? Porque el Señor siempre ha hablado por sueños. ¿Sabía usted eso? Vamos a ir a Job. Vamos a ir a Job. Job 33, 14 y 15. Perdón. Job 33. Dice así. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Cómo habla el Señor? Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Está hablando desde el antiguo pacto. Entonces alguien dice, no, allá en el antiguo pacto sí. No, el Señor sigue hablando.
Es la profecía de Joel. Pero otra vez digo, no es la regla. No es la regla. No, usted no tiene por qué estarle pidiendo al Señor sueños. Y si otro sueña, usted no tiene por qué estar diciendo, Señor, mira, si aquel soñó, ¿por qué yo no? ¿Sí? Eso, y a mí me pasa mucho. Yo oro mucho, hermanos. Y a veces que va a pasar algo, el Señor me advierte de algo. Y me lo advierte por medio de un sueño. ¿Sí? Él me lo advierte por medio de un sueño claramente. Y yo me quedo, wow. ¿Sí? Un ejemplo, eso fue cuando, siempre se lo cuento a Sergio, ¿verdad? Cuando estaban orando por Emma. No podían concebir como pareja ellos. Y estábamos, va de orar, va de orar, y va de orar. Y hubo un día que yo soñé que ellos dos estaban en una reunión, estábamos aquí en la iglesia, y ellos se pararon y dieron gloria a Dios porque ella estaba embarazada. Pero yo me quedé calladito. Yo no le dije, Sergio, mira esto, Señor. Yo no lo dije. Y hay muchas cosas que pasan y yo no las digo. ¿Por qué? Porque no hace que alguien venga a preguntarme, hermano, y mire, ¿y qué número va a jugar mañana? Es que, en serio, es que eso es lo que se ve. Que mire, que soñé con una culebra voladora y una águila, no sé qué. Mire, tal número usted, y vaya a comprarlo y déle la vuelta, porque puede jugar la vuelta del revés y el derecho, ¿no? Eso es satanismo, eso es brujería. ¿Me explico? Pero Dios sí puede revelar algo. Le puede decir a usted, miren, esto puede pasar, pero no es la regla. Esto va a suceder cuando el Señor obre, decida hacerle saber algo a usted. No es la regla, hermano. Entonces, por eso digo, hoy este mensaje, yo dije muchas cosas que en una iglesia conservadora usted no lo va a escuchar. Porque lo que le dicen en la iglesia conservadora es, no, eso no se da, eso se terminó, aún en contra de lo que la Biblia dice. ¿Sí? Pero eso sí, sepa lo que en algún momento determinado esto se va a dar. Y cuando se acerquen los días finales, esto se va a dar más. ¿Sí? Esto se va a dar más. Porque el mundo espiritual se va a empezar a revolver tanto, que de hecho que ya está revuelto, ¿no? Todo lo que está pasando, lo caro de la vida, las guerras y todo lo que estamos viendo, es parte de eso que se está dando. Pero cuando se acerquen los días finales, cuando ya estemos más cerca, hermanos, esto se va a incrementar. Y la gente va a soñar más. Porque el Señor va a advertirle a sus hijos lo que va a pasar. ¿Sí? No es la regla. Posiblemente no sea usted, pero posiblemente sea otro hermano. Pero de que el Señor le va a hablar en algún momento a su pueblo, lo va a hacer. Entonces, hermanos, el Señor al día de hoy todavía habla. Mientras el Espíritu de Dios esté morando en cuerpos humanos, Él seguirá comunicándose de diferentes maneras, con quienes Él decida cómo, cuándo hacerlo. Porque no hay cita bíblica alguna que diga que todo eso se acabó. El abuso de todo lo que se comete del otro lado no es razón justificable para que nosotros creamos que Dios el día de hoy no habla de esa manera, cuando que su misma palabra lo dice. Entonces, por mucho que algunos quieran descartarlo, hermanos, todavía estamos viviendo en el Pentecostés. El Espíritu de Dios no se ha ido todavía. El Espíritu de Dios mora en vasos de barro como nosotros. Y mientras Él esté morando en vasos de barro como nosotros, entonces Él nos va a seguir guiando hacia toda verdad. Y si para eso entonces Él va a hacerlo a través de su palabra, a través de recordarnos su palabra, a través del don de ciencia, ¿sí? A través de pronto una visión de un sueño, Él lo va a hacer. Lo que sí tenemos que entender es que nuestra vida no depende de todo eso, de las visiones, de los sueños. Depende de que nosotros estemos en el camino recto, aplicando la palabra del Señor, el Señor recordándonos su palabra y nosotros glorificando al Señor con nuestras vidas. Porque tal como lo he dicho en la clase de los miércoles,
El problema de la iglesia de hoy es que la iglesia conservadora ha caído en la religiosidad. Apenas si ora, apenas si lee la palabra, apenas si vive en santidad. Pero quieren oír la voz de Dios. Y cuando alguien no la oye, cuando alguien la oye, no, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Porque la religiosidad nos consume. Pero por el otro lado está el neopentecostalismo, ¿verdad? Con todos esos abusos. ¿Sí? Con todo ese fraude que se levanta. Y por eso es que entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Acerquémonos al Señor a través de los medios que Él ha dejado para acercar. Oremos al Señor. Ayunemos. Estudiemos la palabra del Señor seriamente. Comprometámonos seriamente a aplicar la palabra del Señor de manera tal que no negociemos con nuestros valores cristianos. Que nosotros seamos luz donde quiera que lleguemos, que iluminemos con nuestras obras, que sazonemos donde quiera que estemos. Eso es lo más importante. Pero la iglesia de hoy se ha olvidado de eso. Y muchos quieren oír la voz de Dios y no tienen una relación estrecha con el Señor. Otros abusan. Y doctrinas de demonios se han infiltrado dentro del evangelio por causa de ese abuso. Tal como lo dijo el apóstol Pablo, en los últimos días habrá doctrinas de demonios. Y ya estamos viviendo en este tiempo. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Acerquémonos, por favor, al Señor. Estrechemos nuestra relación con Él. Y como lo dije el miércoles, hagamos compromisos serios para vivir en santidad. Y entonces vamos a ver la mano de Dios que nos guía todo el tiempo. Y escuchar su voz que nos guía todo el tiempo. Y cuando digo escuchar su voz es a través de su palabra, a través del consejo de un hermano. ¿Sí? Vamos a verlo de esa manera. Pero preocupémonos, por favor, por salir del estándar en el que ha caído la iglesia el día de hoy. Donde no hay valores. ¿Sí? Donde no hay compromiso. Donde todo es fluye, fluye y nada de compromiso, o donde todo es religiosidad y religiosidad y no hay compromiso. Comprometámonos seriamente con el Señor y el Señor nos va a bendecir. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, nuestro Dios, por tu palabra que nos recuerda que tu Santo Espíritu todavía está en nosotros. El problema es la religiosidad en la que hemos caído, Señor, y la falta de compromisos para estar cerca de ti a través de los medios que tú has dejado, especialmente la lectura, estudio de tu palabra, la oración y también el compromiso de vivir en santidad. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a acercarnos a ti de tal manera que glorifiquemos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.